Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Diego Porras, soy residente de cuarto año de medicina interna con sede en el Hospital Médica Sur y hoy vamos a revisar un tema que es fundamental para el examen nacional de aspirantes a residencias médicas, que es el EBC isquémico. Especialmente en ese, puesto que la guía que tenemos más reciente es de 2022, entonces pues es algo que sí o sí les van a preguntar. Y justamente a partir de esta edición pues hay nuevas escalas y ciertas situaciones con estudios que nos piden algunos criterios para poder decir específicamente el tratamiento. Pero para esto vamos a comenzar y hablar un poco sobre las generalidades del evento cerebral vascular. Y justamente estas enfermedades comprenden algunos de los trastornos más frecuentes y devastadores. ¿Por qué? Por las complicaciones que va a tener en cuanto a dependencia o incluso para mortalidad. Y ya estamos hablando del EBC isquémico y hemorrágico. Ese trastorno justamente es la segunda causa de muerte en todo el mundo. Se calcula una cifra de 6,2 millones de casos para 2015 y justamente ha habido un aumento de 830,000 casos respecto al año 2000. En 2016, el riesgo global de por vida para sufrir un accidente cerebrovascular o un EBC desde los 25 años en adelante era del 25% y un aumento de 8,9% respecto a 1990. Entonces, pues esto sigue siendo una patología que vamos a ver en los próximos años todavía. Específicamente en el caso de Estados Unidos, y también lo vamos a comparar con las estadísticas que tenemos mexicanas, tenemos que hay 7 millones de adultos de 20 años o más que han tenido un EBC. Y se espera que esto aumente a 3,4 millones en la próxima década. Y pues es justo donde nosotros vamos a tener que ver estas situaciones. Y la carga de enfermedad aumentará con el envejecimiento de la población, manteniendo al EBC como una causa principal de discapacidad en personas mayores de 50 años, que justo es como el meollo del asunto, o sea, la cantidad de discapacidad que puede generar esta patología. Si nos vamos un poquito a la definición, y esto relacionado con la epidemiología, el EBC es la segunda causa de muerte en el mundo occidental y la primera de discapacidad permanente en el adulto. Entonces, esto es muy importante, capacidad permanente y muerte en el mundo. Como dijimos, en 2015 causó la muerte de 6,7 millones de personas. Y la suma tanto de estas enfermedades que incluyen al continuo cardiovascular, y nos referimos al EBC y a los síndromes coronarios agudos, es la primera causa de muerte a nivel global, toda la parte de la isquemia, tanto cerebral como cardíaca. Y esta incidencia aumenta con la edad, se duplica cada década después de los 55 años. Y en América Latina, por lo menos, representa la segunda causa de discapacidad. Entonces, en el mundo, la primera causa de discapacidad permanente y en Latinoamérica, la segunda causa de discapacidad en adultos. Enfocándonos en datos que tenemos cerca, en México ocupa la séptima causa de muerte, la novena en hombres y la quinta en mujeres. Y la tasa de mortalidad es de 16,14 por cada 100,000 habitantes. Entonces, pues esto de acuerdo a las situaciones particulares de cada caso. Por otro lado, dejando a un lado la epidemiología, vamos a hablar de los factores de riesgo más importantes, que esto siempre lo pregunta. Definiendo al EBC previamente como este inicio súbito de un déficit neurológico. O sea, evidenciamos este déficit. Y esto es atribuible a una causa vascular focal. Por lo tanto, el diagnóstico es clínico y los estudios, especialmente de imagen, se utilizan como un apoyo diagnóstico. Y para llegar a este tipo de conclusiones hay que conocer los factores de riesgo. El más importante, y como vemos en la tabla, el que tiene el riesgo relativo más alto, es la hipertensión arterial sistémica. De ahí en fuera, o sea, por los intervalos del riesgo, los que siguen también son importantes. Fibrilación auricular, diabetes puede llegar incluso a 6, pero es un poquito más bajo en los estudios que se han comparado. Tabaquismo, dislipidemias, estenosis carotídea, tanto asintomática como sintomática. Y si nos vamos a las reducciones del riesgo de acuerdo al tratamiento, pues cada uno también obtiene un impacto importante. Sin embargo, el factor principal en relación al riesgo relativo es la hipertensión arterial sistémica. Si vamos a clasificar el evento cerebrovascular, este como tal, y como mencionamos hace un momento, se trata de un episodio súbito de disfunción focal cerebral, o sea, un déficit neurológico. Pero no nada más en corteza, sino también puede incluir retina o médula espinal y que dure más de 24 horas, que también es un dato importante.
El otro punto de la definición es que a lo mejor no importa la duración, pero si en la imagen o en la autopsia se observa algún infarto o hemorragia, también se puede definir como evento cerebrovascular. Hay dos subtipos muy importantes o grupos. El primero es el EBC isquémico, que incluye el 70% de los casos y es el más frecuente. Y justamente este es causado por una limitación en el flujo sanguíneo, por una oclusión arterial. Y esta oclusión puede ser parcial o total. Y justamente como mencionamos, cuando es una oclusión total, hablamos de un infarto cerebral o de un evento isquémico. Sin embargo, hay situaciones donde esta oclusión puede ser subtotal, transitoria o mejora. Y hablamos de una isquemia cerebral transitoria, que de ese 70% que estamos viendo ahí, que es el total de todos los CVCs, esto, el 25% lo va a incluir la isquemia cerebral transitoria. Y la diferencia con un EBC es que también hay un déficit neurológico, pero revierte en menos de una hora y no hay daño por imagen. Entonces, es otro tema que también les pueden poner como diferencial en un caso clínico. Entonces, muy atentos al tiempo de inicio de los síntomas y qué se reporta en los estudios de imagen. O incluso les pueden poner la imagen de una tomografía cerebral y si ustedes la ven normal y ven que ya no tiene otro déficit neurológico cuando llega a la atención médica, pues váyanse más hacia un ataque isquémico transitorio. Y por otro lado, el hemorrágico representa el último 30%, y este incluye ciertas situaciones en donde hay sangre que ocupa algún espacio dentro de los compartimentos del sistema nervioso central. Y nos referimos a hemorragias subdurales, subaracnoideas, epidurales, intraparenquimatosas, ¿no? Toda la situación que englobe sangre libre, vamos a considerarlo un evento cerebrovascular hemorrágico. Pero nos vamos a enfocar en el isquémico. Dentro de la clasificación o las diferentes etiologías que pueden ayudarnos a establecer el origen, la guía de práctica mexicana nos propone tres escalas o, ajá, sí, justamente, o clasificaciones más bien. La primera es la ASCOT, que es bastante distribuida y sus siglas hacen referencia a las etiologías, ¿no? Por ejemplo, la A es para aterotrombosis de arterias de gran calibre, S de Small Vessel Disease o enfermedad de pequeño vaso, C de embolismo cardíaco o de otras causas no comunes. Y aquí, por ejemplo, puede englobar alguna trombofilia, como el síndrome antifosfolípido, o por ejemplo, una patología estructural cardíaca, como el foramen oval permeable, que justo puede ser una de las etiologías, pero pues no es en todos los casos. O también disección arterial, específicamente de las carótidas. Entonces, si ustedes revisan la guía, el cuadro se desarrolla durante más páginas y cada una de estas letras las desarrolla. Entonces establece el nivel de certeza con la probabilidad etiológica de los hallazgos paraclínicos y va como estadificando cada una de estas situaciones. Por otro lado está la clasificación TOAST y esta recaba información de los mecanismos que lo producen. Y justamente va a asignar, la diferencia con este es que va a emitir una calificación respecto a lo que se vaya calculando. En Toast solamente lo vamos a incluir en una categoría. Es la más utilizada. La T será de ateroesclerosis de grandes vasos, cardioembolismo, vaso pequeño, causa infrecuente, que ya platicamos de dos que son infrecuentes, y causa no determinada. Entonces, otra de las clasificaciones que nos propone la guía de práctica clínica en México. Por otro lado, tenemos la clasificación clínica de Oxfordshire o con las siglas de OCSP. Esta está dirigida a identificar un patrón topográfico y justamente de acuerdo al patrón del daño en los vasos, podemos identificar si se trata de alguna alteración en la circulación anterior, parcial anterior, posterior o de pequeño vaso. Y para esto es importante conocer los diferentes síndromes vasculares que engloban, ¿no? Entonces, pues vamos a hablar un poquito de estos síndromes vasculares. Y bueno, en cuanto a la etiología, el cardioembolismo y la aterosclerosis son dos de los mecanismos más frecuentes que causan el EBC. Y justamente lo podemos diferenciar. Hablamos de un EBC cardioembólico y esto es un dato muy importante cuando por imagen hay dos o más infartos en diferentes territorios vasculares, o sea, cuando hay en ambos hemisferios o cuando incluso avanzan a una transformación hemorrágica. Entonces, generalmente cuando se trata de algo aterosclerótico o trombótico, solamente y de manera frecuente va a estar alterada una rama. Sin embargo, cuando el origen puede ser cardioembólico, vamos a encontrar imágenes incluso en espejo o en varios hemisferios. Y justamente la causa más frecuente de un cardioembolismo va a ser la fibrilación auricular, siendo este el trastorno cardíaco más importante para EBC.
¿Por qué la FA provoca eveses cardioembólicos? Como la aurícula no tiene una buena contracción por el ritmo, provoca éstasis sanguínea y turbulencia en la aurícula izquierda. Esta turbulencia y esta éstasis hace que se formen trombos y posteriormente, en algún paroxismo de la fibrilación auricular, se van a formar émbolos hacia la circulación cerebral. Y por lo tanto, el vivir con fibrilación auricular puede incrementar hasta 5 veces el riesgo de sufrir un EVC. Con menor frecuencia podemos estarlo asociando a otra cardiopatía, y la lista es amplia. Por ejemplo, discinesia miocárdica isquémica, o sea, y también el infarto de miocardio reciente, o sea, todo esto, incluyendo el síndrome coronario agudo. Falla cardíaca, miocardiopatías, valvulopatías, foramen oval permeable, algunas cardiopatías congénitas o incluso endocarditis infecciosa. Recordando que la endocarditis también puede producir émbolos sépticos. Y estos los podemos ver en pulmón o incluso en sistema nervioso central, pero hablamos de una endocarditis ya devastadora, ¿no? Una endocarditis bastante grave. Y dentro de las diferentes causas vemos todas estas, ¿no? Ya hablamos de las frecuentes en relación a la trombosis, oclusiones embólicas, cardioembólicas, poniendo a la FA en primer lugar, émbolos paradójicos como una comunicación intraauricular, una CIA, o el agujero oval permeable, y todas las poco frecuentes, ¿no? Que como dijimos, situaciones de hipercoagulabilidad relacionadas a trombofilias. Entonces, pues la lista es amplia. Ahora, ¿qué relación tiene con la fisiopatología? Bueno, pues de manera muy general, lo que vamos a platicar es que la fisiopatología del EBC tiene relación con el proceso de oclusión arterial. Entonces, cuando hay una oclusión repentina de algún vaso intracraneal, se reduce el flujo sanguíneo en la región encefálica que irriga. Y la magnitud de la reducción del flujo está en función del flujo sanguíneo colateral. Y esto depende tanto de la anatomía vascular individual, del sitio de oclusión y de la presión sanguínea sistémica. Hay algunos artículos y experimentos que nos dicen que la interrupción completa de la circulación cerebral causa la muerte del tejido encefálico en 4 a 10 minutos. Entonces, todo eso tiene que ver por los mililitros que le lleguen por gramo de tejido por minuto al tejido encefálico. Y si esto se prolonga o si el flujo puede ser como todavía permisivo, puede prolongar la muerte del tejido incluso más horas o días. Si la irrigación se reanuda antes de que haya infarto, el individuo experimenta únicamente síntomas pasajeros y eso nos referimos como al ataque isquémico transitorio. Y si vemos este esquema, vemos la oclusión arterial y que va a liberar ciertas sustancias, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hay una oclusión arterial, la isquemia va a producir muchas situaciones, específicamente dos mecanismos, unos que van hacia la ruta necrótica y otros que van hacia la ruta apoptótica, pero al final de cuentas, tanto necrosis como apoptosis acaban en muerte celular. Em, la despolarización de todas estas células secundarias a esa oclusión aguda provoca liberación de ciertas sustancias, específicamente glutamato, y esto en las terminaciones sinápticas. El exceso de este neurotransmisor aumenta la concentración intracelular de calcio. Y también fuera de la célula es neurotóxico, porque activa los receptores posinápticos de glutamato y aumenta la penetración de calcio en la neurona. Y justamente esta isquemia también va a lesionar o destruir los axones, las dendritas y la neuroglía. Y también esta entrada de calcio pues favorece la proteólisis. Y también, como salen todas estas sustancias que favorecen la apoptosis y los radicales que tienen que ver con la oxidonitricosintasa, van a producir más ácido araquidónico que va a dañar a los fosfolípidos de la membrana, que es otra de los procesos fisiopatológicos que van a causar la muerte de ese tejido nervioso. De este lado, en esta imagen, lo que vamos a observar son algunos de los mecanismos que pueden producir trombosis, ¿no? O NES. En el esquema A, que es de este lado, lo que vamos a observar son los tres mecanismos principales que explican esta isquemia. El primero es la oclusión de un vaso intracraneal por un émbolo que surge de un sitio distante. Llámese el corazón, como en el caso de la fibrilación auricular, o incluso algún émbolo arterioarteriolar por una placa aterosclerótica en la carótida.
Y justamente cuando viajan de otro lado suelen afectar grandes vasos intracraneales. El segundo ejemplo es una trombosis in situ de un vaso intracraneal que afecta de forma típica a las arterias perforantes pequeñas que provienen de las grandes arterias intracraneales. Y el tercer punto que también vemos en esta imagen es la deficiencia de irrigación causada por estenosis, que limita el flujo de un gran vaso extracraneal, por ejemplo, la carótida interna o algún vaso intracraneal. Y así es justamente como se origina una isquemia que se denomina en parteaguas. Y en las otras imágenes vemos una comparación, justamente un esquema que nos muestran de la fuente y una tomografía, especialmente una angiotomografía, en donde vemos las carótidas primitiva, interna y externa o carótida común, ¿no? Que también se le denomina primitiva. Y justamente la estenosis de alto grado de alguna arteria carótida, específicamente la interna, se puede acompañar de émbolos cerebrales o isquemia, y esto limita el flujo. Ahora, ya que conocemos cómo se define, los tiempos, específicamente la diferencia entre un EBC y un ataque isquémico transitorio, y los principales datos fisiopatológicos, debemos conocer los síndromes cerebrovasculares, ya que al identificar ese síndrome neurológico o ese déficit neurológico en el paciente, podemos orientarnos qué puede estar afectando y justamente poder solicitar el estudio de imagen más pertinente. Los síndromes cerebrovasculares son extensos, entonces pues solamente traté de resumírselos en algunas tablas, puesto que pues sería como otra clase, ¿no? Aparte. Pero es muy importante que conozcan, ¿no? Esta situación. Entonces, estos síndromes, como les dije, los vamos a obtener tanto del interrogatorio como de la exploración neurológica, que debe ser completa y ordenada. Y cuando identifiquemos algún síndrome, vamos a pensar que corresponde a una zona donde distribuye sangre a una arteria en específico. Y por eso es posible reducir el número de causas del síndrome. Y esto es importante cuando los síntomas iniciales pues no son tan evidentes. Los síndromes cerebrovasculares en general se dividen en los que vienen de la circulación anterior, de la circulación posterior, o los que vienen de algún infarto de vasos pequeños o cualquiera de los lechos vasculares. Entonces, por ejemplo, aquí vemos un esquema de los hemisferios cerebrales en un corte coronal, en el que identificamos los territorios de los grandes vasos cerebrales que provienen de las carótidas internas. Entonces vamos a ver de rosita la circulación anterior, de azul cielo la cerebral media, de morado las ramas profundas de la cerebral media, de verde las de la cerebral anterior y de amarillo la cerebral posterior. Entonces, pues con esto ya nosotros podríamos saber, y si sabemos para qué sirven cada una de las regiones en cuanto a la corteza o los núcleos de la base, y después vamos a ver en relación al tálamo, al diencéfalo, al mesencéfalo, al puente y al bulbo, qué otros síndromes incluyen en el tallo encefálico. Por lo tanto, pues es importante reconocer estos síndromes. Y para esto vamos a empezar con los de la arteria cerebral media, puesto que es la más afectada, es la que con mayor frecuencia se afecta. Y justamente tiene que ver con este esquema, en donde podemos ver una cara lateral de un hemisferio cerebral, en el que se muestran las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral media y las principales áreas de localización cerebral. Hay que observar cómo esta arteria se bifurca en una división superior, que viene para acá, y también tenemos la división inferior, ¿no? Entonces, pues irriga una mayor parte del sistema nervioso central, entonces pues también nos va a dar situaciones de afasia, por ejemplo, afecta el área de Broca, vamos a tener alteraciones sensitivas, también motoras, incluso un poco de la aurea auditiva, incluso puede llegar a la corteza visual y a la afasia, ¿no? Entonces, incluso de los movimientos oculares en algún punto. Y de acuerdo a las áreas que afecten esta parte, tenemos las estructuras afectadas y la clínica. Entonces, por ejemplo, si afecta el área somática de la cara y la extremidad superior, va a haber parálisis de la cara, debilidad de la extremidad superior e inferior, afectación sensitiva de la misma área. Si afecta el área motora del lenguaje, afasia motora. Si afecta el área del lenguaje suprasilviana central y la corteza parieto-occipital, afasia central. Si afecta el área del lenguaje central, que nos vamos de este lado, el azul, afasia de conducción.
Si afecta el lóbulo parietal no dominante, apraxagnosia, anosognosia, hemiasomatognosia y también agnosia de la mitad del cuerpo, puesto que va a afectar la mitad de un hemisferio. Si afecta la radiación óptica, hemianopsia homónima, o justamente si afecta un campo ocular, la parálisis de la mirada, ¿no? Entonces, todo esto tiene relación a donde afecte la isquemia de esa arteria. Pero pues podemos repasar con calma cada uno de estos cuadros, les traigo por diferentes síndromes. Siendo el de la media la más frecuente, luego tenemos la distribución del hemisferio cerebral, en donde se ven las ramas y territorios de distribución de la arteria cerebral anterior y las principales áreas de localización cerebral. Entonces podemos ver justamente cómo aquí viene la arteria cerebral anterior y cómo va hacia el lóbulo frontal y hacia la mayoría de la corteza, pero también aparte del cuerpo calloso. E incluso puede dar la vuelta e irse un poco a las arterias temporales, hipocámpicas, parietales. Y en cuanto a los síntomas, pues justamente los síndromes, si afecta el área motora, parálisis de la extremidad. Si afecta al área cortical de la extremidad superior o las fibras que descienden de esa área, pues justamente el grado va a ser menor. Las áreas sensitivas, pues deficiencia sensitiva, ¿no? Hemiparesis. Al área sensitivo-motora del lóbulo paracentral, incontinencia urinaria. Cuando afecta a los lóbulos frontales y las áreas motoras complementarias, alteraciones en los reflejos. Cuando afecta al cuerpo calloso, abulia. O cuando afecta a la corteza frontal, incluso alteración de la marcha y bipedestación, o sea, ataxia de la marcha. Luego también vamos a tener situaciones con la arteria cerebral posterior. Y como podemos ver en este esquema, vemos la cara inferior del cerebro, que muestra las ramas y la distribución de la arteria cerebral posterior y justamente las principales estructuras anatómicas relacionadas. Vemos justamente cómo viene la arteria cerebral anterior que sale de aquí y luego vamos a tener a las arterias posteriores, ¿no? Que vienen de este lado. Entonces, justamente, el cuadro clínico que vamos a integrar si afecta la corteza calcarina o la radiación óptica, hemianopsia. Todo lo que tenga que ver con el occipital también nos va a dar hemianopsia. La lesión hipocámpica, también alteración de la memoria. Incluso podemos tener síndromes talámicos o el famoso síndrome de Weber, así como temblor si afecta las dentatotalámicas. Y esta es otra imagen en donde lo que podemos observar es un diagrama de la circulación posterior, en donde se muestran las arterias vertebrales intracraneales que forman la arteria basilar, la cual emite las arterias cerebelosa anterior, cerebelosa superior y cerebral posterior. La arteria cerebelosa inferior posterior nace de cada uno de los segmentos vertebrales. Y la mayor parte del flujo sanguíneo del tronco del encéfalo proviene de numerosas ramas profundas de la arteria basilar que penetran directamente en el tronco del encéfalo. En cuanto a la afectación del bulbo, recordemos que después de la corteza también podemos tener afectación en la región del bulbo raquídeo, del puente o también del mesencéfalo. Si nos vamos en lo más inferior, vamos a tener a los síndromes vulvares y esto justamente puede ser del lado donde afecte, ¿no? Medial, lateral, unilateral o cuando se ocluye la arteria basilar. Entonces, justamente aquí lo que vamos a observar es este corte axial en el plano del bulbo raquídeo. Y justamente a la izquierda vemos el esquema, que es todo esto, y a la derecha vemos su comparación con la resonancia magnética. Eh, Estos esquemas están orientados de tal manera que la superficie dorsal quede en la parte inferior, que concuerda con la orientación del tronco del encéfalo que suele identificarse en la neuroimagen. Y justamente, si vemos en esta imagen, generalmente vamos a tener tanto los síndromes mediales como los síndromes laterales. Entonces, si hablamos del bulbo y también de la porción que afecten, tanto medial como lateral, aquí vamos a tener que se ocluye la arteria vertebral
Y aquí cualquiera de las 5 arterias siguientes: vertebral, cerebelosa posterior inferior, vulvares laterales, superior, media o inferior. Y justamente tenemos la clínica tanto en el lado de la lesión como en el lado opuesto de la lesión. Entonces, pues les dejo estas tablas para que las estudien con calma. Si vamos al puente, el puente van a dividirse los síndromes en la porción que afecte: inferior, medio y superior. Les dejo los dos síndromes inferiores, tanto medial como lateral, y que si vemos el esquema del puente, tenemos las estructuras que afecta del lado medial y lateral, los del puente medial, que tienen que ver con los síndromes medio protuberanciales mediales y laterales, en donde también tienen afectaciones del lado de la lesión y el lado opuesto de la lesión, esto en relación a cuando se decusan las fibras. Y también del puente superior, en cuanto al protuberancial superior medial y el protuberancial superior lateral. Y aquí está el esquema del puente, que sería la porción superior de la protuberancia. Incluso aquí ya se empiezan a ver cómo avanza el canal para los ventrículos. Y posteriormente tenemos los síndromes relacionados al mesencéfalo, que solamente van a ser el medial y el lateral. Entonces, afecta, por ejemplo, el medial, va a haber afectación de la mirada conjugada por la afectación al tercer nervio craneal y las afectaciones que pueden tener para la sustancia roja o núcleo rojo y el menisco medial. Pero como les digo, todo esto viene en las tablas. También vamos a tener síndromes relacionados a la carótida interna. Si se lesiona la corteza del territorio que se irriga por la cerebral media, cuando el polígono de Willis se encuentra libre, la obstrucción es casi siempre asintomática. Pero cuando en la parte más distal de la carótida se ocluye tanto los orígenes de la anterior como la media, podemos tener síntomas como abulia, estupor, hemiplegia, hemianestesia, afasia o anosognosia. Y esta carótida interna nutre al nervio óptico y a la retina por la arteria oftálmica, por lo tanto en algún punto se puede presentar como amaurosis fugax. Y en presencia de una estenosis estrecha se puede auscultar un soplo carotídeo prolongado y este se desvanece con la diástole y es alguno de los hallazgos de la carótida interna. También tenemos hallazgos en relación a la carótida común, y aquí se pueden englobar todos los síntomas o signos neurológicos, pero lo característico es que pueden presentar claudicación mandibular, que es como parte del dolor al movimiento de la mandíbula. Ahora, centrándonos un poco más en relación a la guía de práctica clínica mexicana, nos muestra ciertos puntos a considerar dentro de nuestro abordaje. Y el primero es las herramientas de tamizaje con mayor sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de estos síndromes neurovasculares en pacientes adultos, tanto en el ámbito prehospitalario como hospitalario. Y lo primero que nos propone son las escalas prehospitalarias. Hay muchos estudios que nos presentan en el área de evidencia, en donde el uso de estas escalas en el primer contacto, que serían los estudios o la atención prehospitalaria, mejora, ¿no?, el desenlace de los pacientes. Y ellos nos recomiendan dos escalas, tanto de la Cincinnati como la escala FAST. Para Cincinnati hay metaanálisis que la validan y también para FAST. Y se ha mostrado que tiene una buena sensibilidad y especificidad. Específicamente, pues recomiendan utilizar alguna de estas escalas. Si sospechamos de ictus isquémico o alguna oclusión proximal, podemos ocupar la de Cincinnati. La de Cincinnati tiene la ventaja que nos ayuda justamente con, si tiene un punto positivo, nos ayuda como tamizaje. Sin embargo, si tiene dos puntos, nos puede ayudar a detectar un EBC grave, esto porque se compara con un NIH de 15 puntos, o también que tenga una oclusión vascular cerebral, ¿no? O sea, de una región próxima. Entonces, si utilizamos FAST o Cincinnati, eso se debe hacer en el ámbito prehospitalario por los desenlaces que tiene. Entonces, aquí les dejo la de Cincinnati prehospitalaria, en donde si presenta desviación conjugada de la mirada, le damos un punto. Em, si tiene respuesta incorrecta a alguna de las preguntas que les hagamos, como qué edad tiene, en qué mes estamos, y que le pidamos que cierre los ojos, abra o cierre la mano, y si tampoco lo hace, vamos quitando o restando puntos, y si no puede mantener los brazos levantados por más de 10 segundos, pues también no le damos los puntos. Entonces, resulta positivo y hay que llevarlo a urgencia si tiene solo un punto. Si tiene más de dos, pues ya se compara con un NIH mayor de 15 puntos. La de FAST también nos ayuda para el tamizaje rápido en relación a face, o sea, que muestre sus dientes; arm, que levante los brazos; speech, que repita una frase. Aquí nos propone la de perro viejo no aprende nuevos trucos; y time, ¿no? Que si notamos esto, al servicio de urgencias médicas. Por otro lado, hay otra escala que se llama defensive. Y este es un estudio en donde
se trató de identificar oclusión de las arterias posteriores. Esto considerando un cuadro vestibular como síntoma pivote, con desequilibrio, sensación de flotar, mareo, desbalance o vértigo. Y se validó esta escala pronóstica que se llama Defensive. Entonces es cuando nosotros podemos utilizarla. Tiene una sensibilidad del 100% y una especificidad del 89.4% para detectar estas situaciones. Aquí está la escala para tamizaje de un infarto encefálico posterior. Vamos a valorar la alteración sensorial, ataxia y déficit motriz ocular. Entonces, pues, si les ponen un cuadro clínico en donde el prehospitalario los síntomas sean de una cerebral media, pues usen Cincinnati FAST o las dos juntas incluso. Pero si ven que tiene datos de la circulación posterior, pues pongan Defensive como primera opción en su examen. Como segundo punto en la guía mexicana, nos tratan de enseñar cuál es el instrumento con el mejor desempeño para identificar la gravedad del EBC. O sea, ya lo identificamos en la parte prehospitalaria y ahora qué tan grave es. Y la que nos ponen y que siempre ha sido como muy conocida es el NIH. Eh, esta versión o esta escala incluye ciertas variables que vamos a revisar en la tabla y que es muy fácil que cualquiera lo pueda identificar si es del área de salud. Incluso hay estudios que se comparan estudiantes de enfermería con un grupo de expertos neurólogos y se supone que no hubo diferencia estadísticamente significativa para calcular un NIH. Hay una versión en español que también está validada y no hay como mucha dispersión en el coeficiente interobservador. Entonces, pues también está bien la de español. Entonces, si les piden para identificar la gravedad, el NIH es como lo primero. El ASPECTS es otra escala que es por tomografía. Entonces, si es clínico, pongan NIH. Si les piden la escala tomográfica para evaluar la gravedad de un EBC isquémico, pongan ASPECTS y ahorita lo vamos a ver. El NIH lo vamos a utilizar justamente para cuantificar la gravedad al inicio, facilitar la comunicación y esto va en relación a si nosotros vamos a trasladar a un paciente con un EBC isquémico, debemos calcularle su NIH ingreso y con qué NIH lo vamos a entregar, identificar al paciente candidato a tratamiento fibrinolítico o trombectomía mecánica y también identificar enfermos que tengan complicaciones como una hemorragia intracraneal. Y por otro lado, ASPECTS eh, es una puntuación por tomografía en donde nosotros vamos a identificar ciertas zonas para saber la extensión de esta isquemia. Entonces, justamente, si tiene un aspects de 0 a 6, se pueden beneficiar de terapia de reperfusión endovenosa y trombectomía sin incrementar el riesgo de hemorragia intracraneal. Entonces, también nos ayuda para hacer un pronóstico del tratamiento. Del lado izquierdo tenemos los principales ítems que califica el NIH, el cual es el nivel de alerta, preguntarle en cuanto a la orientación, que realice ciertos comandos, o sea, que guiñe un ojo, que salude con el signo de la paz, que haga un puño. La mirada también hay que evaluarla, el campo visual, parálisis facial, que levante los brazos y las piernas, y esto 10 y 5 segundos. Ataxia, y lo podemos hacer con la prueba de dedo nariz o de talón rodilla, sensibilidad, lenguaje, habla y justamente la extinción o inatención, que es valorar cómo se integran estas funciones para que identifique las dos partes de la visión o de la situación del sentido. Y el aspects nos engloba ciertas zonas en donde nosotros al momento de analizar la tomografía valoramos la extensión al momento de identificar qué zonas están afectadas. Enseguida, la guía de práctica nos propone qué estudios de laboratorio y gabinete para la evaluación del EBC se deben solicitar en la víspera de la terapia fibrinolítica. Y de acuerdo con lo que se ha planteado acá, no hay esa terapia fibrinolítica, que es el tratamiento de elección cuando está en ventana, no debe ser retrasada en espera tanto de estudios de laboratorios, si no hay una justificación razonable, excepto para la glucosa. Así es, siempre es primero checarla antes que nada. Entonces, por eso nos hacen la recomendación que ven aquí, que se recomienda solicitar la glucosa sérica como el único estudio fundamental de laboratorio que precede a la administración del RTPA o alteplasa o factor activador del plasminógeno tisular. Todos son sinónimos. También nos piden realizar un electrocardiograma, pero que eso no retrase la alteplasa. Y se sugiere también solicitar troponina si sospechamos que esto puede tener un origen isquémico. Pero todo esto mientras se valora al paciente, se pasa tomografía y se prepara la alteplasa y también individualizar el protocolo diagnóstico para saber si eso tiene relación con embarazo, discrasia sanguínea, hepatopatía, nefropatía, síndromes coronarios agudos y que no demore el inicio de la trombólisis. También se recomienda la solicitud de una citometría hemática
para saber el índice neutrófilo linfocito como marcador pronóstico, pero de nuevo, esto no debe retrasar la terapia fibrinolítica. En cuanto a la imagen, se recomienda una tomografía de cráneo tan rápido como sea posible. Este es el principal estudio de gabinete en la evaluación inicial y permite ciertas cosas. Iniciar el tratamiento fibrinolítico, descartar hemorragia cerebral y evaluar la extensión del infarto, ¿no? Con el ASPECTS. Entonces, la tomografía simple de cráneo es el estudio de elección para un EV6 isquémico que tenga menos de 4.5 horas. En realidad, para todos les vamos a pedir un EV6, perdón, una tomografía de cráneo simple. Y esta imagen de urgencia se recomienda antes de iniciar cualquier terapia específica. Si se pudiese realizar con contraste o una resonancia está a la brevedad, también se puede solicitar, pero en la mayoría de los lugares la TAC de cráneo simple se puede utilizar. No se debe retrasar, como dijimos, hay que clasificarlo por aspects y se debe hacer una tomografía de control después de 24 horas de que se dio alteplasa o cuando hay alteraciones del estado de alerta. Entonces, por ejemplo, les pueden poner un caso clínico en donde les presenten una cerebral media clásica. Les piden cuál es el estudio de imagen de elección. Ustedes van a poner una tomografía simple de cráneo. Luego les dicen, posteriormente se inició alteplasa a tal dosis, se pasó el bolo y está en infusión. Y luego les van a poner, el paciente presenta deterioro neurológico, usted, ¿cuál sería su siguiente indicación? Pues repetir la tomografía, ¿no? Ahí sí está indicada, aunque ya tengamos una previa, puesto que iniciamos el fibrinolítico. También para esta parte de la tomografía, el signo más clásico es el de la amputación de la arteria cerebral media, que indica una oclusión vascular cerebral, y también se recomienda un ataque simple de cortes finos cuando sea una oclusión próxima. Y así nos los plasman en el algoritmo de la guía. Paciente con EBC, se realiza un Cincinnati, que son la parte de las escalas prehospitalarias, se mide una glucosa capilar, si no, pues tratar la glucosa baja, la hipoglucemia, y si no, ya calcular un NIH, solicitar los estudios que platicamos, descartar y tratar en caso de que tenga alguna hemorragia. Y justamente si hay un EBC en ventana, pues iniciar el tratamiento fibrinolítico. Ahora, ¿cuál es el tratamiento farmacológico? Y eso es otra cosa importante porque igual ahí ya tiene un apartado en cuanto a criterios de selección, los fármacos y la terapia de reperfusión por trombólisis intravenosa. Em, la terapia fibrinolítica endovenosa es eficaz y lo que se busca específicamente es con RTPA o alteplasa. La dosis es de 0.9 miligramos por kilo con un máximo de 90 miligramos en 60 minutos, con un bolo inicial de 10% de la dosis en un minuto y lo demás para una hora. Esto está indicado en pacientes mayores de 18 años con un síndrome vascular isquémico agudo como todos los que platicamos y que tengan menos de 4.5 horas del inicio de los síntomas. Entonces, si estos son correctamente seleccionados y tomando en cuenta estos criterios de inclusión y de exclusión, eh, esto tiene que tener menos de 180 minutos y de 180 a 270 minutos desde el inicio de los síntomas. Entonces, son las indicaciones para la trombólisis con alteplasa. Acuérdense, alteplasa es el que viene en la guía. Y todo paciente que ingrese a urgencias, pues se le deben hacer estas escalas y calcular lo que platicamos y que reciba el RTPA desde los primeros 60 minutos desde que llegó al hospital. O sea, tiempo puerta fibrinolítico, 60 minutos. La alteplasa es el de elección y menos de 4.5 horas. Ahora, aquí les dejo 3 cuadros importantes en donde vienen criterios de qué hacer si el paciente tiene más de 4.5 horas, o sea, desde ayer. El caso es que si nosotros no sabemos el tiempo, que es un EBC del despertar, que está aquí, tiene más de 4.5 horas, aquí es cuando se pide una resonancia magnética. Y si tiene cambios en difusión o en flare, se puede trombolizar todavía. Y entonces esto cambia con estas situaciones. Y aquí vienen todas las especificaciones, tanto de la resonancia como del aspects o del NIH, para trombolizar un EBC que tenga más de 4.5 horas. Sin embargo, no se recomienda administrar esto si tienen más de 4.5 horas y no tenemos imágenes adicionales que nos puedan ayudar a incluir al paciente en este grupo, ya que no existen ensayos clínicos en esta parte. Y todo es con alteplasa todavía. También no se vayan con la finta de tenecteplasa, ya que alteplasa es en lugar de tenecteplasa porque incluyen estos criterios de elegibilidad. Entonces aquí les dejo el tratamiento en la fase aguda, menos de 4.5 horas, corroboramos el aspects, el NIH, verificamos que esté en ventana, verificamos las contraindicaciones y justamente iniciamos el protocolo.
Y si tiene más de 4.5 horas es cuando se pide la resonancia, evaluamos si cumple esos criterios y justamente podríamos entrar en este grupo de la trombólisis endovenosa extendida, ¿no? Que también sería con RTPA o alteplasa. Aquí les dejo los criterios de inclusión y exclusión en las primeras 3 horas. Justamente todos los que tengan ese déficit neurológico, tengan menos de 3 horas y más de 18 años, entran a la trombólisis con alteplasa. Y los de exclusión son varios. De hecho, sí les pueden poner como algún caso que les pongan igual, un clásico de cerebral media, en donde puede tener 40 años y de repente les ponen, ¿cuál sería el estudio siguiente? Tomografía simple de cráneo. Le traen los laboratorios y trae 50,000 plaquetas. Entonces, pues ahí la trombólisis estaría contraindicada, ¿no? Y aquí les pueden poner algún escenario. Generalmente se van hacia la presión arterial, o sea, el corte para iniciar la trombólisis son 185/110 y serían como los más frecuentes que preguntan. Y los de exclusión relativos van en relación a síntomas que mejoren, embarazo, convulsiones, cirugía mayor, hemorragia reciente del tracto urinario gastrointestinal o un síndrome coronario agudo en los últimos 3 meses. Entonces, todos estos quedan a consideración del médico, porque son como contraindicaciones relativas. Y aquí les dejo las indicaciones adicionales para trombólisis endovenosa entre 3 a 4.5 horas, o sea, que sean menores de 80 años, un NIH menor de 25, que no hayan consumido anticoagulantes orales y sin evidencia de que esté más de un tercio de la cerebral media afectada, y esto por el ASPENS. Aparte de la terapia farmacológica, tenemos la terapia endovascular. Y esto se hace a través de angiografía con la introducción de un catéter por la vía femoral o radial y la colocación de stents. Entonces, justamente, eh, esto se debe ofrecer a pacientes con un EBC isquémico agudo con oclusión vascular proximal y que tengan menos de 6 horas de los síntomas, que tengan un ranking adecuado, que la oclusión esté en el primer segmento de la cerebral anterior o media, que tengan más de 18 años, un NIH mayor de 6 o un ASPEX mayor de 6. Entonces, este es el escenario donde se le puede colocar un stent para el manejo. Y esto no contraindica la trombólisis, o sea, se pueden combinar las dos. Y justamente se debe sospechar esta oclusión de la circulación anterior cuando hay una notable discordancia entre la gravedad clínica por el NIH y los datos de la imagen. Y para esto se debe realizar la trombectomía con los criterios de elegibilidad de estos dos estudios, Diffuse 3 o Down. Entonces aquí les dejo los que nos viene la guía, ¿no? Estos son los pacientes que pueden entrar a trombectomía mecánica por Down y por Diffuse 3. Entonces son muy selectivos y sí vale la pena como conocerlos de manera general, porque a lo mejor les ponen un caso así, como viene acá, y el siguiente paso sería farmacológico, no farmacológico, mecánico o quirúrgico, ¿no? Que sería la trombectomía mecánica endovascular. Y posteriormente se calcula esta escala que se llama TICI o TICI, en donde de acuerdo a cómo pasa el medio de contraste posterior a que se recanalice, le damos un grado, ¿no? Entonces, se supone que entre más alto, pues mejor. Y aquí les dejo todo el algoritmo, ¿no? Que pues básicamente fue lo que platicamos. Ahora, ¿qué cuidados hospitalarios debe tener el paciente que ingresa por un EBC? En general, mantener una presión sistólica adecuada. Ahorita les voy a mostrar una tabla. Si se hace la trombólisis, la presión arterial debe mantenerse por lo menos menor de 180-105 las primeras 24 horas. Y no olvidar la tomografía 24 horas después de la trombólisis o del EBC. El oxígeno solamente si tiene saturación menor de 94 y cuidar la glucometría del paciente hospitalizado. Aquí les dejo las diferentes estrategias farmacológicas para el control de la presión en el EBC. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Quedo al pendiente de cualquier comentario o duda. Este es mi contacto, mi correo electrónico y mi perfil de Instagram para lo que necesiten. Muchas gracias por su atención.